en este. Entonces, pues queremos, lo primero, de verdad que yo me siento muy honrada de estar en este grupo y debo decirlo cuando Jairo me llamó y me dijo que estábamos pensando en este grupo de pensamiento y pues realmente hemos, desde el punto de vista de infraestructura, nosotros siempre hemos mirado el tema de desarrollo como un ejemplo a nivel nacional y a eso tiene que apuntar Atarraya. Bueno, lo primero es que la infraestructura en Córdoba realmente es una infraestructura muy reciente. Los proyectos, desde que se creó el departamento, muchos de los fundadores en su momento ya estaban como enfocados hacia dónde debía ser el tema del desarrollo de nuestro departamento. Y por eso tengo que hacer mención a Urrá y a uno de los fundadores quien en su momento, desde hace muchísimos años, habló de Urrá. Y hoy, hace 2 meses, 3 meses, tenemos un fallo del Consejo de Estado, que son cosas que tenemos que mencionar y mirar y que hacen parte del desarrollo de un departamento como el nuestro. Esto es un poco lo que es el contenido de esta presentación. Realmente hay temas que no se tocaron y que no alcancé por la extensión de los temas y creo que deberemos centrarnos en los que son en este momento prioritarios, especialmente para el gobierno, lo que ha venido siendo el gobierno nacional en los últimos 20 años. Lo primero que debemos pensar es la localización de nuestro departamento. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos. Y aquí es importante ver la localización geográfica de Colombia en esa punta de todo Centroamérica y que une Centroamérica y Suramérica. Y Córdoba está ahí muy encima. Entonces, y muy cercano al centro del continente, digámoslo así, y pues en ese límite donde Colombia tiene esas grandes ventajas, ahí está Córdoba. Yo creo que eso es una de las partes más importantes que debemos señalar y posteriormente desarrollar. Esta es una información bien importante porque aquí vemos los proyectos de cuarta y quinta generación que el gobierno nacional que acaba de finalizar venía desarrollando. Y se ha venido desarrollando no solo en temas del gobierno del cuatrenio anterior, sino en los últimos 20 años. Nosotros tenemos que pensar un poco en cómo es el desarrollo de este país. Y aquí es bien importante mirar, está en medio Colombia. Si ustedes ven desde Villavicencio hacia abajo, hoy por hoy, el desarrollo de la infraestructura vial del país, el 95% se encuentra desarrollado de la mitad del país hacia arriba. Y de la mitad del país hacia abajo, que ahí en esto no lo es, no intencionalmente, pero no está, y podríamos mirar ya llenando todos los medios de transporte, y está desarrollado un 3%, donde está la despensa agrícola de nuestro país. Y esto es bien importante. Y si nosotros miramos dónde está Córdoba, estamos en un punto muy, muy estratégico. Lo que tenemos es que conectarnos con otros departamentos, con otras ciudades y seguir desarrollando. Pero es importante lo que decía esta presentación en noviembre del año pasado y es vigente hasta antecitos de finalizar el gobierno. Las necesidades de infraestructura de Colombia requieren una inversión de más de 340 billones en los próximos 20 años. Y Colombia es la entrada del hemisferio y estamos en un punto de exportaciones e importaciones y Córdoba está allí, muy cerca. La competitividad y la cooperación a gran escala mediante el pipeline de los proyectos innovadores y sostenibles y resilientes. Y nosotros estamos allí. Corredores estratégicos de comercio, pasos de frontera y la navegabilidad de los ríos. Estos son datos que son bien importantes porque una inversión en infraestructura equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto por año aumenta la tasa del crecimiento económico en un 0.8%.
y reduce la tasa de desempleo en un 0.6 y la tasa de pobreza en un 0.5 cada año. Eso es un dato de desarrollo, pero lo importante es ver cómo ha sido el desarrollo de la inversión en infraestructura en Colombia. Y lo ideal sería llegar a un 5% de inversión en infraestructura para sentir que nuestro país está realmente en desarrollo. El gobierno, los 2 gobiernos anteriores o 3 gobiernos anteriores han tratado de llegar a una inversión del 3% en infraestructura y no lo hemos logrado. La mayor inversión fue en el año 2019, 2.09. Pero si ustedes miran los ejemplos y las conclusiones de los congresos de infraestructura, Chile, lo mínimo que llegó fue en su momento fue un 3% del Producto Interno Bruto del porcentaje en infraestructura, pero la idea es apuntar a que Colombia pueda llegar a ese 3%, Chile, México, todos estos proyectos, todos estos países, digamos, que están en cercanía nuestra, cómo ha sido su inversión. Y pongamos Córdoba, entonces aquí tenemos un departamento que tiene una extensión de 23.980 kilómetros cuadrados, 30 municipios, una población, una participación. Y aquí tenemos la participación del Producto Interno Bruto Nacional, 1.75%. Y aquí tenemos el Producto Interno Bruto per cápita, 2.979, y lo que nosotros tenemos es 1.75. Estos son datos del DANE realmente, que pues quise como tenerlos como para ubicarnos un poco. Potencialidades. Me refiero aquí al a la parte de parques naturales, de reservas. Estos son áreas protegidas que de verdad son valiosísimas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Los humedales son considerados uno de los ecosistemas estratégicos más ricos del planeta. Y nosotros tenemos la ventaja de tenerlos. Aquí tenemos los complejos cenagosos, Ciénaga del Bañó, Manglar de Bahía Cispatá, complejos de humedales. Y aquí tenemos una cantidad de áreas protegidas que si ustedes empiezan a mirar su área, su extinción y todos estos distritos de conservación de suelo que son valiosísimos, que no deben ser tenidos en cuenta para no tocarlos, porque a veces pensamos que no hacer nada es mantener, y no es así. Aquí el tema es que nosotros desde el punto de vista de inversionistas y de ejecutores de proyectos, tenemos que destacar la importancia de saber implementar un proyecto y no que el tema ambiental o el tema del río Sinú o el tema de nuestra zona tan fértil como es la nuestra sea una dificultad. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que hacer proyectos que sean sostenibles. Esto es otro cuadro que miren, continuamos. Serranía de Avive, obviamente el nudo del Paramillo, el Manglar de la Vía Cispatá y continuamos. Entonces, digamos, son muchísimos y aquí no coloqué fotografías de la tierra fértil del río Sinú, de ese río que pues es lo que hoy más se está dando a conocer, afortunadamente por buenas intervenciones de mandatarios locales y de una continuidad en esas políticas. Esta información ya fue suministrada hace unos meses, incluso en la presentación que se hizo cuando estuvimos en Montería inaugurando y haciendo la primera presentación de Atarraya, de la composición sectorial de Producto Interno Bruto para el 2021. Entonces tenemos, todos estos son potencialidades, minas y canteras, industrias manufactureras, tenemos que trabajar en eso, electricidad, gas, construcción. Aquí tenemos la construcción, es muy poquita. Y tenemos otras actividades como agricultura, ganadería, actividades financieras, en fin. Entonces aquí, pues digamos, todo lo que es infraestructura y construcción deberíamos tenerlo acá. Y estamos realmente muy por debajo de lo que deberíamos estar. Estos son datos a diciembre del 2021 y junio del 2022. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta, ¿qué necesitamos? Estar conectados, estar adecuadamente conectados. Y pues en esta imagen
se ve un departamento que se ve bien nutrido de municipios, pero realmente nosotros no debemos conectarnos, debemos conectarnos no solo al interior del departamento, sino hacia nuestros vecinos. Y hacia nuestros vecinos, no solamente vamos a hablar de Antioquia y de Sucre y Bolívar, sino Santanderes, sino sur del Cesar, Guajira, en fin. Tenemos una gran posibilidad de desarrollo. Y la verdad, cuando nosotros hablamos de infraestructura, tenemos que hablar de mucha infraestructura, pero vámonos para el sector transporte, que es la falta de conectividad y el que nos puede ayudar este sector a desarrollar no solo todo lo que se produce en el departamento, sino todo lo que la industria le gustaría encontrar en un departamento como el nuestro, para su desarrollo. Y el sector transporte tiene varios modos, y aquí quiero hablar del modo carretero, que es mucho lo que se habla. Estos son proyectos de vías que son bien interesantes. Aquí tenemos el monto de las inversiones, más de 183.000 millones. ¿Y en qué consiste? En el mejoramiento de kilómetros y pavimentación. Estos son proyectos Santa Lucía Moñitos, que es del 23 de agosto del 2022, y la idea es que terminemos en el 2025. Y uno de lo que decía el anterior gobierno era concluir y concluir. El tema del Golfo de Morroquillo es un tema supremamente importante. Y aquí ponemos cuánta gente se beneficiará. Más de 288.000 personas en el primero y en el otro 42.500. Conectar territorios es fundamental. Tenemos aquí algunos datos de información de mis vías, de puentes que se están construyendo, que se esperan construir. Ya existe la buena noticia del puente de la Doctrina, que es un tema bien interesante y que debemos, pues hoy están todos como satisfechos porque por fin se logró esa contratación. Pero entonces hay temas como el puente sobre el río San Jorge. Yo recuerdo cuando hace más de 20 años hablaba del puente de la 48, solo teníamos una conexión del otro lado del río, y pues el evento era el puente sobre la calle 41 en Montería, ¿cierto? El departamento tiene una red fluvial importante, entonces, digamos, la construcción de puentes van a ser bien fundamental en conectar estos territorios. La transversal de los ríos, que es una pavimentación de una vía secundaria, es un proyecto de 88.000 millones. Brinda conectividad a los municipios de Majagual, San Marcos, Caimito, La Unión, San Benito de Abad, El Roble. O sea, es una conectividad y es unir territorios. Y es realmente lograr que origen y destino de nuestras carreteras se cumpla a cabalidad. Muchas veces encontramos, y lo hemos visto, en proyectos que llegaron, pero no hubo los recursos para los puentes. Entonces, esto es supremamente fundamental. La vía Tuchipa y la construcción de las obras de contención, drenaje y mejoramiento de la vía. Porque algo de lo que siempre hemos dicho, y desde el punto de vista de lo que yo he trabajado, no es construir cualquier cosa. Tenemos que construir proyectos que sean sostenibles. No es construir con los recursos que dice el contratante que existe, porque realmente este sector, y lo debo decir y reconocer en la ingeniería, nosotros somos un sector muy golpeado y muy cuestionado, pero es que ha sido cuestionado porque normalmente, primero, no se estructuran adecuadamente los proyectos. No se tiene en cuenta todo lo que debe existir. A veces hablamos y el contratante, llámese gobernación, alcaldía, Invías, etc. No, mire, es que lo que hay es tanto. Lo que tenemos que tener es la certeza de que tenemos que construir algo que sea viable y que sea sostenible. Y no puede ser que vamos a hacer un puente sin hacerle orejas, o que vamos a hacer una conexión de 2 vías y tratando de unir y nos tenemos que conectar por un ferry porque no ha habido recursos para el puente. Yo creo que eso es parte del éxito de lograr un desarrollo adecuado. Hay proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura que son supremamente importantes y estaban en la primera diapositiva. Proyecto de ejecución Córdoba-Sucre. Debemos mirar
que esta inversión del sector privado es fundamental para el desarrollo. El Estado colombiano y mucho menos el departamento tienen para un desarrollo como los que hoy estamos viendo en Córdoba. Los proyectos de concesiones en el país iniciaron hace muchísimos años, del año 93, incluso 93 y 96. Se hablaron de los proyectos de primera generación y estamos ya en los proyectos de quinta generación. Y la generación de los proyectos de concesión ha ido cambiando básicamente en lo que hemos encontrado, cómo han sido estructurados los proyectos. Primera y segunda generación, el gobierno estructuraba un proyecto y le decía a un privado, mire, tengo esto, están pasando tantos vehículos al año y yo necesito que usted me haga la vía para que pasen ellos. Y lo que se recoge en el peaje, yo se lo pago. Pues se iniciaron esos proyectos y por eso me parece importante mencionarlo, porque vamos hablando de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Porque fue evolucionando y encontramos que los primeros proyectos estructurados por el Estado, fueron unos bien concebidos y otros no tanto. Y se encontró que el inversionista contaba con un volumen de vehículos en esa carretera y no se dio. Pero todos los peajes pues tenían que retornar al concesionario. Y entonces el Estado empezó a perder precisamente por estructurar inadecuadamente sus proyectos. Entonces dijo, no, tenemos que cambiar a la segunda generación, y la segunda generación fue un híbrido en la forma de pago, porque además, como el inversionista inicial en primera generación tenía derecho a su peaje, pues hacía obra muy lentamente. Y por ahí hay un contratista a nivel nacional, afortunadamente no es en Córdoba, sino en otro departamento, que dice que ha sido el concesionario que más ha durado ejecutando. Y pues eso es una vergüenza, porque es que precisamente se buscan los recursos del inversionista privado para que ejecute en un tiempo récord o en el tiempo que se necesita hacer la obra adecuadamente. Así como los tiempos de respuesta que tiene que dar a un problema, a un desastre. Entonces ponemos un ejemplo, la vía Buga-Tuluá-La Paila en el Valle del Cauca, que es un ejemplo, el Valle del Cauca, carreteras, ¿sí? Se cae un puente porque hubo una avenida, pero el concesionario en 24 horas reemplaza ese puente. Mientras que si nosotros tenemos una inversión de un departamento, de un municipio secundario, una vía secundaria o terciaria, pues se cayó el puente y no sabemos cuál, y el tiempo de respuesta no es tan inmediato. Y por eso es importante, porque la gente, hay una cierta manera de pensar que es que los inversionistas y los concesionarios se enriquecen y que los peajes, etcétera, etcétera. Hay que hacer una evaluación de todo eso, pero es muy importante no tener en cuenta que la ejecución de un proyecto donde el riesgo se asume conjuntamente o lo asume totalmente el concesionario tiene que tener un costo. Si nosotros vemos, incluso los que vivimos en Bogotá o venimos y vamos cada rato, ustedes ven la vía concesionada y llega un punto en que no, ya esto corresponde a Bogotá, y se encuentra la diferencia de la autopista que viene, llámese de Melgar o la entrada norte de Bogotá, y eso pasa en todo el país. La gran diferencia digamos, del estado de la vía de un concesionario y de una inversión de pago. Hay algunos micrófonos por ahí que yo escucho. Vámonos a Colombia Rural, un programa del gobierno pasado que fue bien interesante. Y miren lo que tiene para Córdoba. Tenemos convenios de 292.992 millones de pesos, que benefician a 27 municipios y se han firmado 53 convenios. Este consistió, y fue mucho en tiempo de pandemia realmente, con el objetivo de mantener y mejorar la transitabilidad de las vías de la red terciaria del país. Y hay que reconocer que el gobierno pasado inyectó una buena cantidad de productos al Invías. Y aquí pues están como los porcentajes de lo que está finalizado, de lo que está en ejecución y de lo que va a salir próximamente. Y seguimos con el modo carretero, y es importante destacar realmente Montería Ciudad Amable. Es un sistema estratégico de transporte público que es bien importante y que es un modelo, y que aquí se encuentran pues los valores y los costos y la inversión, cómo se ha recuperado andenes. Y realmente el desarrollo
va a que las ciudades se recuperen. Y si lo vemos, pues lamentablemente no es el estado que quisiéramos del centro histórico de Cartagena, pero hacia eso va el desarrollo de la ciudad. Queremos rescatar lo existente, ¿sí? Entonces, este es un proyecto que es bien importante y que es un proyecto ejemplarizante, que creo que vale la pena destacarlo. Y aquí me quiero referir al estado de la red vial nacional. Eso es un dato del INVIAS y el departamento de Córdoba. Estamos en el puesto 14. Pero si nosotros vemos, esto es el número de kilómetros de la red vial, el total de la red vial. Y tenemos el estado de la vía, que es a lo que yo me quiero referir en esta. Primero, el punto donde estamos. Si nosotros nos comparamos con Cauca, con Boyacá, con Nariño, con Santander, con Cesar, o sea, tenemos que mirar aquí. Aquí estamos hablando solo de los kilómetros, pero es bien importante los tamaños, ¿sí? Los tamaños y la cantidad de municipios que tenemos que conectar. O sea, no pensemos que estamos en el 50%, no, pues tenemos 30 municipios que tenemos que conectar. Y tenemos entonces 248 kilómetros y miren los estados. Hay una parte que es pavimentado y otro sin pavimentar. Este que tengo acá, del cuadro donde estamos, es de red vial pavimentada, red vial primaria pavimentada, pero el otro es red vial pavimentada y sin pavimentar. Entonces, de un total de casi 300, solo tenemos en estado muy bueno 56 kilómetros. Es decir, menos del 20% de la red vial que tenemos en el departamento está en un muy buen estado. Otro 20% bueno, ya regular 100 kilómetros y muy malo, pues tenemos 70 y pico de kilómetros. Entonces, pues la idea no es tener, porque es que tenemos la vía, la construimos, pero la dejamos acabar. Aquí tenemos que tener recursos para mantener, porque es mucho más costoso volver a iniciar la construcción de una vía que existía y que por falta de mantenimiento no se continuó o no está. Y entonces los gobiernos locales normalmente no, esto no, y arrancamos un nuevo proceso de licitación y todo eso es un costo gigante que no tiene por qué. Tenemos que tener vías sostenibles y tenemos que tener proyectos muy bien estructurados y los recursos para su mantenimiento. No podemos estar pensando que se dañó la vía y que volvemos a arrancar de cero. No podemos permitir a que lleguemos a este estado ni regular, ni malo, ni muy malo. Aquí pues en esto no aparecemos de muy malo, pero tiene que estar bueno y muy bueno. Y bueno y muy bueno porque es que también la seguridad vial, donde están todo en juego, tantas vidas que transitan por la carretera, es un tema supremamente importante que está recobrando muchísima importancia en este momento a nivel mundial. Los aeropuertos. Yo me acuerdo cuando se hablaba de Verástegui, el aeropuerto de Ciénaga de Oro, el aeropuerto que hay en Montelíbano, y bueno. Pero el aeropuerto de Los Garzones es un aeropuerto que se entregó en concesión. Es un aeropuerto que era pues digamos, es un proyecto que está concesionado por la aeronáutica. Y realmente, aquí tengo un dato que dije, es importante, es un proyecto este aeropuerto fue construido para operación internacional. Y hoy el aeropuerto de Los Garzones solo opera tema nacional. Y entonces, miren este dato, por ejemplo, las movilizaciones nacionales de pasajeros en el año 2008 fueron 410,000. Y en el año 2021, 1.100.000 pasajeros. Entonces, hay un crecimiento de pasajeros de 168% aproximadamente, súper valioso. Pero la carga aérea movilizada en toneladas, en el año 2008 era 2.900 toneladas. En el año 2021 estamos en menos de la mitad, 1.377 toneladas. Y este es un proyecto que está concesionado, pero ya está a tope su inversión y todavía le faltan años. Y es muy importante que este aeropuerto tenga los recursos para su operación internacional. ¿Cómo es posible que nosotros para ir a Panamá tenemos que llegar a Cartagena y a Barranquilla o a Bogotá o a Medellín e incluso para ir a Miami? O sea, Córdoba está sometida, y lo digo así porque es que tenemos un aeropuerto internacional donde no solo estaría, sino Córdoba y Sucre. Y entonces hay un volumen gigante de pasajeros que ustedes lo ven en los datos que les doy.
y no tenemos la infraestructura actual para volverlo una operación internacional. Y entonces eso no atrae a las aerolíneas, porque si nosotros no tenemos, entonces este aeropuerto tiene que tener unas inversiones importantes porque nosotros no tenemos por qué o no deberíamos, teniendo esta infraestructura que se hizo hace muchísimos años y tenemos la oportunidad de conectarnos con el mundo. Solo conectarnos con Panamá nos estamos conectando con el mundo. Panamá tiene un atractivo de pasajeros, pues es que el sur de Sudamérica llega muchísimo a Panamá y no solo vamos a estar dependiendo de Bogotá. Entonces es muy importante las inversiones para el aeropuerto Los Garzones del departamento de Córdoba. Y hay una cosa importante, que es que con esos valores que les dije y el tema de contraprestaciones aeroportuarias, el 20% del total de la contraprestación se traslada a los municipios y o distritos en los cuales se encuentren ubicados los correspondientes aeropuertos, objeto de la concesión. Entonces estamos desaprovechando el 20% de una contraprestación que podría ser internacional y que tiene un atractivo fundamental. Hay otros proyectos importantes en la red fluvial que debemos destacar y que afortunadamente últimamente en los últimos años, digamos, Montería le dio la cara al río. Pero estábamos muy mal, entonces hay que reactivar la red fluvial. El INVIA tiene unos proyectos en construcción de embarcaderos y embarcaciones, y aquí están los valores con recursos de vigencia del año 2021. Muelles. Si bien no voy a hablar de los puertos, porque tenemos un potencial importante, estos son valores que ya están destinados. Convenio de la construcción del embarcadero, proyecto público fluvial Usinú. Es un convenio y aquí está, debería estar terminando este año y aquí están las inversiones totales. Igualmente el Montería. El modo férreo, mire, el año pasado el gobierno nacional lanzó el plan maestro férreo. Y esto es lo que aprovechan ciudades como Medellín y Bogotá para tener su metro. Colombia solamente hace más de 100 años no sacaba una ley de un proyecto férreo. Porque lamentablemente por todos los problemas que existieron, llámese corrupción, ya desestimamos la red férrea nacional. Y realmente, pues obviamente no podemos tener una red férrea para manejar solo pasajeros, no. Tenemos que tener una red férrea que permita una combinación de carga y de pasajeros. Pero el año pasado, y tuve la oportunidad de estar en ese proyecto, se lanzó el Plan Maestro Férreo Nacional. Y en una reunión que hubo hace unos meses, de reunión de los gobernadores de la costa Caribe, se propone el Golfo de Morrosquillo, que se ha incluido en un plan nacional, regional férreo del Caribe colombiano. Y cogería y abarcaría los dos departamentos, Córdoba y Sucre. Y nos conectaríamos también con Cesar y Guajira. Entonces, esto generaría una dinámica de desarrollo social y económico importante, no solo para la integración, pues Córdoba-Sucre, sino con toda la costa Caribe. Y quiero referirme al tema del metro, porque es que todo el mundo habla del metro de Bogotá y ahora pues es un tema que se ha vuelto muy político. Lamentablemente las decisiones de infraestructura no deberían ser un tema político, sino un tema de Estado. Y algo de lo que hay que aplaudirle al anterior gobierno es que trató de, y era lo que decía la ministra muchísimas veces, era concluir, concluir y concluir. Y no podemos pensar quién inauguró la obra, sino desde que se inició. Pues el túnel de la línea, miren todo lo que pasó. Proyectos que fueron lamentablemente mal estructurados, mal concebidos y mal licitados. Entonces el tema férreo, el país no lo puede abandonar. Y nosotros, alguna vez hablaba con algunos colegas y amigos de allá de Montería, decía, qué dicha que estuviéramos conectados, y se habla de proyectos de conectividad férrea, pero son ligeros, pero qué bueno sería. Y miren que en la pandemia el ferrocarril de Fenoco y de toda esa zona fue utilizado para transportar pasajeros y carga. Y si nosotros logramos implementar un proyecto de estos, o incluso un metro ligero, algo así, que pues ya hay y se están gestando y se habla en la alcaldía y en la gobernación y en 2 o 3 gobiernos anteriores, pero en la medida en que nosotros vayamos adelantando,
que la ciudad no sea tan extensa, porque eso fue lo que le pasó a Bogotá. En este momento nosotros deberíamos estar pensando en metro de ciudades intermedias, como Ibagué, como Barranquilla, como Montería, o sea, deberíamos pensar en metro para que fueran kilómetros pequeños y luego se va ampliando. Pero pasó lo que pasó en Bogotá, que esperamos que la ciudad creciera de un extremo a otro y por eso el costo del kilómetro de metro en Bogotá es muchísimo más caro que la gran mayoría de partes del mundo. Y quiero referirme a Urrá porque Urrá es un proyecto de verdad ejemplar. Es un proyecto que lamentablemente, con lo que les decía hace un momento, el Consejo de Estado negó la posibilidad del segundo proyecto que era Urrá 2, que en su momento se llamó Urrá 2 y después se estructuró de otra manera y se llamó Proyecto Río Sinú. Y esta es una central hidroeléctrica que es bien valioso. Yo aquí detrás de mí hay una fotografía que la quería mostrar. Esta fotografía que tengo en ese cuadro. Esta fotografía es de Urrá cuando se estaba embalsando, cuando se estaba llenando el embalse. En esa época, miren lo que ha cambiado el tema ambiental. En esa época no se levantaba toda la capa vegetal de un embalse. Y pues en Urrá tampoco hubiera habido necesidad de hacerlo porque era un tema de generación de energía. Aquí en Bogotá se genera energía con aguas residuales, con agua. Y esta fotografía, ese árbol que yo tengo allí, no, se negaba a morir. Y es muy importante porque uno ve alrededor toda esa vegetación seca y ese arbolito frondoso, pues se llenó y está en el embalse. Pero es bien importante porque yo la tengo acá y para mí es de lo más lindo y todo el mundo me pregunta por la fotografía y se imagina, no, era cuando se estaba llenando este embalse. Y qué bueno sería que se hubiera, yo era partidaria de este proyecto de Urrá 2, aunque hoy tenemos un tema ambiental muy criticado y muy sensible, pero realmente nosotros tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y no podemos enterrarlos. Y no podemos pensar que esa bondad de ese río la podemos desaprovechar. Y entonces yo me quiero referir a la central de Urrá, pues todos los que estamos aquí sabemos dónde está localizada, 30 kilómetros del sur de la cabecera municipal de Tierra Alta, su fuente de abastecimiento del río Sinú, con un caudal de 342 metros cúbicos por segundo y cuenta con 4 turbinas interesantísimas Francis y una capacidad instalada de 300 megavatios. Y aquí tenemos Colombia, aquí tenemos Urrá y aquí tenemos el departamento de Córdoba. Y esta central, de verdad, tuvo Premio Nacional de Ingeniería. Es un tema impresionante. Tiene un rebosadero supremamente importante. Pues muchos sabemos que la construyeron, vinieron de Suecia, hubo mucha ingeniería nacional e internacional. El tema de los túneles de desviación del río Sinú, creo que es una de las partes más destacadas y más importantes, la presa, la casa de máquinas, subestaciones y el embalse. Se dice que si se hiciera Urrá 2 se vería desde la luna, de las pocas cosas que se verían desde la luna, pero la gente piensa que esto es un pecado y yo creo que tiene muchas posibilidades y pero lamentablemente por temas muy sensibles y realmente tenemos que mirar eso. Hoy el Consejo de Estado sacó, ya dio su dictamen y le negó a Urrá una demanda y niega siquiera que se estudien alternativas. Eso puede ser, me parece drástico, pero pues eso es lo que dijo el Consejo de Estado. El embalse el área de cota del embalse son 74 hectáreas, 1.740 millones de metros cúbicos. El embalse tiene un volumen útil de 1.212.000 metros cúbicos. Nivel máximo físico, 128 metros sobre el nivel de mar de la presa. Y estas son las características del vertedero y de verdad que es una obra reconocida internacionalmente. Pero una de las cosas que yo quería destacar en esta presentación es el aumento que se hizo del embalse a través de una idea completamente colombiana de ampliar el volumen del embalse a través de la instalación de estas estructuras que era de tecnología francesa. Y miren dónde se colocaron. Tocó romper perforar parte de la cresta del vertedero y
Y se aumentó, con estas estructuras que quedaron aquí colocadas, se aumentó el volumen del embalse. Y esto, aquí ya quedó, bueno, esto era lo que se estaba colocando, pero aquí tenemos el rebosadero equipado con los diques y estas clapetas, que son las que aumentaron el volumen del embalse de Urrá. ¿Esto qué permitió? Recibir adicionalmente 138 millones de metros cúbicos. Y el ahorro en pérdidas de pérdidas cuantificadas por inundaciones en 1988, 25.000 millones. Y la cantidad de población vulnerable que ha sido rescatada, 56.000 habitantes. Pero todo esto ha sido posible con esta cantidad de intervenciones y de todo un desarrollo de tecnología, pero fue una idea colombiana. Y esto hoy, Urrá, por ejemplo, está utilizando e implementando proyectos de energía solar en el embalse. Ya están colocándolos en el mismo embalse, entonces, para generar y tener energía alternativa. Yo creo que esto es un tema básico y de verdad muy valioso y importante destacar. Servicios públicos es otra parte de la infraestructura. La verdad es que es muchísimo lo que hay que hablar de agua y saneamiento, pero quise mostrar aquí un tema más del sector eléctrico, porque para agua y saneamiento tenemos tanta información y tanta que podría ser de otra charla completamente, de la necesidad y de lo que está pasando. Pero mire este proyecto de energía eléctrica que es bien importante. Proyectos, y aquí tenemos inversionistas privados, y hasta eso es que tiene que llegar el departamento, a que sea atractivo para la industria. Pues aquí tenemos inversionistas, EPSA, esto es Green Yellow. En noviembre del 2020 se inauguró el proyecto de la planta de Pétalo de Córdoba, ubicada en la vereda de Aguas Blancas, y propone una capacidad instalada de 17 gigavatios hora año. Y estos se van a integrar al sistema de interconexión nacional. O sea, nosotros tenemos que aprovechar nuestras potencialidades, como lo decía al principio, pero es bien importante. Entonces, hacia esto tenemos que ir. Pero de esto hay mucho por hablar. Infraestructura de turismo. Pues el departamento de Córdoba tiene una cantidad de ventajas. Y aquí hay unos indicadores que son bien importantes de visitantes de los parques naturales, cero. Tenemos que empezar a seguir. Y miren la cantidad de visitantes extranjeros que no residen en el departamento, miren lo que llega. Pasajes aéreos nacionales, 203.000, pero es que no tenemos que pensar en la infraestructura solo para conectar y para ver lo que tenemos en Córdoba, sino para quedar conectados con el resto del país y con el mundo. Estos son indicadores que son bien importantes y que son atractivos y que son, digamos, aquí son proyectos que tienen ya bajo licencia de construcción y destino hotelería, etcétera, etcétera. Visitantes internos, destino Córdoba. 2019-2020, obviamente se metió la pandemia y todo esto, pero mire la cantidad de excursiones que la idea sería irlas creciendo. Pero obviamente esto está impactado por el tema de pandemia, ¿sí? Pero es un turismo interno que hace referencia a una población de 10 años, pero realmente esto debe ser una línea fundamental para que tanto el departamento como inversionistas tengamos la oportunidad de desarrollarlo. Aquí hay una gráfica de cómo sería, y realmente hace unos años en Córdoba y en Montería incluso, 1 o 2 hoteles. Hoy pues realmente la oferta ha crecido, pero si nosotros nos vamos a los municipios del resto del departamento, no hay tal. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que está aprovechando también Urrá, el tema turístico alrededor del embalse. Bueno, y la infraestructura realmente tiene que ser sostenible. Tenemos que mirar cómo es el impacto del entorno. No podemos estar pensando en que esto se repita. Y es que esto no es del año 2010. Yo tomé la del 2010 por los fenómenos invernales, pero esto en el 15, en el 2010, en el 21, y se repite y se repite. Y pues yo no he sido dirigente político ni público ni nada, pero la verdad es que esto da tristeza, da pesar y da rabia, porque estamos con la
con el tema anunciado, la tragedia. Y eso cada vez que vemos, cuando todos estos señores hablan y cómo se transportan, miren las canoas, etcétera, 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 las cabezas de ganado que nadan, en fin, todas las siembras que se pierden. Entonces es muy importante. Y en esto, ahí lo que decía al principio, el proyecto, nosotros tenemos en Córdoba los proyectos de adecuación de tierra más grandes junto con los del Tolima y de Bolívar, de María Lavada, los proyectos de la Doctrina y de Mocarí. Son proyectos que hoy el Estado no tiene con qué construirlos. Y nosotros los tenemos y los teníamos utilizados, tal vez porque no se consultó a la comunidad en su momento o porque no hay interés. Pero hoy, afortunadamente, ya tenemos unos proyectos de palma que ya se ve, pero realmente este proyecto que yo mencionaba al principio, antes de iniciar, hay un proyecto establecido hace más de 30 años para controlar las inundaciones de la margen izquierda del río Sinú. Y no está, y está en factibilidad y habrá necesidad de unos recursos para diseño y con seguridad habrá inversionistas que quieran. Pero no puede ser que esto se siga repitiendo. El tema por ejemplo, esto, del colapso de un desagüe pluvial, por Dios, en sectores. Estos son recursos que realmente pues hay que hacer una red de alcantarillado pluvial independiente de la red del alcantarillado de aguas residuales, pero hay que mirarlo y mantenerlo. Y todo esto, de verdad, una de las cosas que yo decía en los distritos que mencioné anteriormente, Mocarí y la Doctrina, no hay plata para hacerlo. En este momento, ni en el país, y con mucho esfuerzo, inversionistas podrían venir a hacer distritos como los que nosotros tenemos. Una cosa fundamental e impresionante, y lo estamos dejando perder. Mire, este puente seguramente no se calculó la máxima creciente que debió ser, porque esto no debería pasar. Acciones y obras, pues las obras, más que identificarlas, yo la identifica la población en Córdoba, pero lo cierto es que tenemos que conectarnos no solamente con Sincelejo, con Cartagena y con Medellín. Tenemos que conectarnos con el tapón del Darién, tenemos que conectarnos con el sur del Atlántico, del Cesar y la Guajira, y también los Santanderes. Aquí hay algunos proyectos de plan de inversión, estos tomados de Findeter, que son proyectos bien interesantes y pues vale la pena, y aquí están ya recursos, cifras en millones de pesos del 2020, 2021, 2022 y 2023. Vías metropolitanas, puente vehicular sobre el río San Jorge, rehabilitación de la vía Chinulorica, bueno, ecobulevares, y hay una cantidad de, pues hay unos recursos importantes. Pero lo cierto es que tenemos que pensar en grande y tenemos que cambiar el chip y pensar que no podemos sembrar plátano para vender plata. Tenemos que darle valor agregado a toda esta potencialidad de agricultura y ganadería que tenemos, y hoy vemos pues proyectos ya, inversionistas extranjeros que están en Montería, en Córdoba, con el tema de la carne, pero tenemos que seguir con el plátano, la yuca. Mire, deberíamos ser el primer departamento para hacer ¿cómo se llaman estos productos que vienen en paquete? Todos estos chips de plátano, de ñame, de yuca, deberíamos ser los primeros de productores de snack. Pero para todo esto y para lograr todo esto tenemos que estar conectados y tenemos que tener una infraestructura que permita agregar valor a todo toda la potencialidad que tiene el departamento. Aquí hay unos proyectos que son interesantes, que son iniciativas que contribuyen a reducir déficit de vivienda, y pues no nos podemos, no he tocado el tema de construcciones, pero se nota, y pues estamos hablando básicamente de la infraestructura social que necesitamos, pero eso es un proyecto interesante de Ecocomunidades de Córdoba, también es de Fuente de Findeter, y que busca reorientar y delimitar un modelo de crecimiento para plantear un esquema de desarrollo que contribuya a reducir la congestión y vincular nuevos sistemas de transporte colectivo y mejorar la oferta de vivienda. Estos son proyectos que son bien interesantes. El Corredor Ecológico del Río Sinú, que plantea nuevamente una intervención de renovación urbana. Acciones, son muchas, pero yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. No tenemos que estar pensando en lo mismo.
en que se cayó el puente de Valencia o que tenemos que... No, tenemos que unirnos internamente y hacia afuera. Y el tema del aeropuerto yo lo considero súper fundamental. Y bueno, y tenemos... Y no me he metido a hablar de minería y de hidrocarburos, y mucha la información y es muchas las potencialidades del departamento. Pero la verdad, la industria quiere llegar a un departamento que esté conectado y conectado adecuadamente y que haya atractivo hay. La infraestructura debe ser una política departamental y de Estado. Pues ya los gobiernos hablan de política de Estado, pero tenemos al interior del departamento que hablar de política departamental, del desarrollo de la infraestructura. No porque lo inició fulano de tal equipo, de tal grupo político, etc. No tenemos que concluir. El sector de la infraestructura es uno de los jalonadores del crecimiento económico y obviamente el empleo. La primera diapositiva lo decía. Córdoba debe convertirse en un lugar atractivo para la industria. Y una vez y no agobiarla con tantos impuestos, no, una vez la industria esté ubicada, generará empleo, desarrollo social y riqueza, consecuentemente. Córdoba debe implementar proyectos de adecuación de tierras que permitan agregar valor a la producción, lo que comentaba. Hay un proyecto, me acuerdo yo cuando yo estuve en el INCODER, se hablaba del proyecto Las Palomas. Hay proyecticos de mediana y los de gran irrigación que ya les mencioné. Y somos bendecidos de tener las tierras. Y fíjate que cuando se inició esto en la época del INCOR, hubo un direccionamiento de recursos para Córdoba y los dejamos casi que acabar. Afortunadamente, pues esa alianza estratégica en el tema de Palma, pues va a recuperar la doctrina, Mocarí, etcétera, pero para agregar valor a la producción tenemos que estar suficientemente conectados con la costa Caribe, Pacífico, Antioquia, sur del Cesar y San Juan. La conectividad con Antioquia y con el Golfo del Darién darían una posibilidad importante para que seamos un epicentro logístico. Hasta aquí, por el tiempo, creo que estamos más o menos en el momento, pero hay muchísimo más para hablar de infraestructura, hay muchísimos temas de verdad que tenemos que desarrollar, pero que sin una infraestructura sostenible, sin una infraestructura social, será imposible un desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Desde luego, muchas reflexiones nos dejas y claramente hay oportunidades extraordinarias para el departamento con una buena infraestructura. Siempre luego de la presentación a los invitados y a los presentes abrimos la posibilidad de preguntas y la posibilidad de comentarios que quieran hacer. Entonces, por favor, acá hay una manito levantada que es la de Jaime Bonet. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido y adelante. Bueno, creo que ya me escuchan. Sí, perfecto, Jaime. Buenas tardes, Diana, gracias por la presentación. Saludos para todos, Jairo, todos que veo por ahí, las caras conocidas que veo. Muy motivadora la presentación, Diana. Yo tenía como, cuando te escuchaba, tengo como varias reacciones que te las quiero dar para ver, quiero escuchar tus reacciones a esos comentarios, ¿no? O sea, yo me volví con la cabeza blanca escuchando este cuento de la posición estratégica. A mí, yo no sé, yo eso lo veo como un mito del desarrollo. Pero bueno, porque si siempre Colombia nos enseñaban, tiene 2 mares y una posición estratégica por 2 mares, pero bueno, lo cuento es que estamos atrasados. Entonces yo ese cuento de la posición estratégica, no sé, últimamente con los años estoy tendiendo a reevaluarlo, porque ¿qué posición estratégica tenemos si no logramos avanzar? No sé. Y cuando te veo decir todas las cosas, entonces me quedo pensando, mi reacción va a decir, si tienes que priorizar, ¿qué priorizarías, Diana? Es la pregunta concreta. O sea, porque hay muchas cosas, pero no hay, como tú dices, recursos son escasos. Entonces, si tuviéramos que priorizar, ¿qué priorizarías de estas obras? Porque tú mostraste varios frentes donde son interesantes, ¿no?
Yo te escuchaba del turismo y de los parques naturales, pero ¿qué hacemos? Si aquí, Caro, que la estoy viendo ahí, cuando nos invitaron a conocer Urrá, ¿te acuerdas? Caro salió, yo salí entusiasmado, chévere, conocer Urrá. Caro me dijo, no vayas a Urrá, que eso es peligroso, eso por allá es terrible. O sea, y tenemos un problema de seguridad en los parques naturales que es clave. O sea, y yo tuve la oportunidad de hacer turismo, por ejemplo, también por ¿cómo se llama? Moñitos era, y no que vaya Moñitos, y esa vaina era de una precariedad, la verdad, la infraestructura del pueblo y la vía. Y entonces, ¿cómo lograr superar todas estas cosas? Y de que de todas maneras el departamento lo tiene, porque hay cierta infraestructura en Montería, pero más allá de Montería, realmente los municipios tienen una infraestructura muy precaria para hacer turismo. Bueno, quiero como decirte, bueno, de todo esto, bueno, ¿qué priorizamos? Priorizamos infraestructura de ecuación de tierra, conectividad terrestre o conectividad aérea, o no sé, qué región es prioritaria, porque no le podemos apuntar tampoco como tú dices, al Pacífico, el Cesar, no sé, hacia dónde priorizar, porque hay muchas cosas acá y yo creo que muy provocadoras, muy motivadoras y la idea, yo no sé, pensaría yo como aterrizarlas en un plan que se pueda dar como viable en el tiempo. Ahí paro para no parar la palabra. Gracias. Pero realmente yo creo que primero las necesidades básicas, lamentablemente. Y ese tema no lo toqué aquí porque es importante conocer cómo son las inversiones y todo, pero nosotros no podemos llegar a que un extranjero venga a conocer Cispatá y llegue y lo primero que hay es un nido de un revuelto de aguas lluvias con aguas residuales, pero la infraestructura de la conectividad es fundamental. Yo creo que la conectividad va a ser o hace mucho más atractivo la llegada de la industria. Si la industria llega y supongamos que le bajamos los impuestos y que llegó la tostadora de café o llegó el gringo o llegó el canadiense o que llegó lo que sea. Dice, bueno, pero voy a invertir tantos millones de dólares como les tocó a los de La Palma, por ejemplo. No en Córdoba, sino en muchas partes. O sea, llegaron a abrir y a romper y a ponerle luz al sitio donde ellos iban a trabajar. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí hay un tema, tiene que ser una mezcla, no hay una, y habrá que hacer una evaluación de priorizaciones, pero realmente tenemos que estar conectados, pero tenemos que tener unas necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Y con base en eso ya veremos, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que aquí hay muchas potencialidades. Y hay muchas potencialidades y con seguridad, si nosotros somos un grupo de que quiere llevar esto al mundo y mostrar y desarrollar, tenemos que tener infraestructura, pero la infraestructura pues no solamente son las carreteras, sino que tenemos que tener esas necesidades básicas, por lo menos, más o menos resueltas. Yo creo que ahí sería lo fundamental. El tema de ecuación de tierras, por ejemplo. O sea, es que es injusto que llevamos 30 años viendo las inundaciones del río Sinú. Por Dios. ¿Ustedes creen que esto en Israel lo hubieran dejado? Por favor. ¿Cómo? Mire, hoy tenemos unas políticas de reuso del agua. El Estado colombiano las ha divulgado y promulgado y ustedes ven entidades como Smurfit Kappa, como no sé qué, una multinacional holandesa y todos vamos a ser sostenible, vamos a hacer esto. Y acá nosotros dejando que el agua se pierda de esa manera, por no hacer un proyecto de adecuación de tierras o por no generar otros proyectos que tienen que solucionarse. Es que eso da pena. Y los políticos y los señores senadores, etcétera, etcétera, verán eso y nos moriremos y nuestro gobernante y nuestro gobernador y todo, y lo mismo. Y obviamente los medios de comunicación viendo, mire, tantas hectáreas inundadas y llevamos 30 años viendo eso. Yo por lo menos desde que me gradué, ya no quiero seguir diciendo los años, pero de verdad, llevamos 30 años oyendo lo mismo. Y ahí estamos. Ahí acabamos de ver la del 2021.
¿Cuánta gente que tenía fincas, etcétera, y se arruinaron? Porque las vacas nadaban en la cosa. Y eso fue hace no sé cuántos años, cuando no habíamos nacido, y seguimos. Pienso que es eso. ¿Qué otra pregunta hay para Diana de parte de los asistentes? Jorge, por favor. Diana, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Yo no te voy a hablar de infraestructura, sino que me impresionó, una de las cosas que me impresionó en tus gráficos al comienzo fue la participación de las administraciones públicas en el PIB en Colombia. Es decir, la de Córdoba es muchísimo más alta que la de los otros departamentos en Colombia. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con esa altísimo porcentaje de la administración pública en el PIB? Es decir, probablemente el valor agregado de esa administración pública es muy cercano a cero, si no es negativo. Eso es un primer punto. El segundo punto, entonces, es que viendo todas las potencialidades que hay, pareciera que hay un punto fundamental que no hemos tocado y que probablemente en algún momento tendremos que tocar más adelante. Alguna de las charlas de aquí de Atarraya es la capacidad de ejecución de la administración pública. Eso es una cosa. Y luego tratar de entender por qué no ejecutan lo que deberían ejecutar. Y tercero, por qué los cordobeses no nos rebelamos con esa poca capacidad de la administración pública para hacer las cosas que nos convienen a todos. Es decir, ¿por qué si nos conviene todo eso, por qué no lo hacemos? Es lo que me queda, digamos, siempre me queda esa pregunta, porque el potencial, como decía Jaime, es enorme, y lo que dice, como dices tú, pero ¿por qué? ¿Dónde está lo que nos frena y por qué nos frena? Sí, la verdad es que tenemos que, como tú dices, rebelarnos y cambiar el chip. Y nosotros vemos, mire, yo hablaba ahorita del metro, pero mire, nosotros allá no tenemos los derrumbes que hay en la zona andina del país. No tenemos esa inestabilidad de tierras. Eso era para que ya estuviéramos conectados. Mire, en una ciudad en Italia, es una ciudad que tiene 180.000 habitantes, se llama Brescia, al norte de Italia. Tienen una línea de metro, una. Es el metro por kilómetro por trayecto más barato del mundo y tiene 180.000 habitantes. ¿Y qué hay en Brescia? Inició la industria. Pero es que si nosotros no somos atractivos para la industria no va a llegar allá. Pero solo hay una línea de metro. Pero está la línea de metro de baja velocidad, de mediana velocidad y la rosa, que es el AVE, pues, súper ejecutivo. Pasan las tres, pero la ciudad se conecta con esto. Y nosotros no tenemos los problemas que hay ni en Antioquia, ni en Santander. Tenemos una facilidad para construir. Mire, cuando yo estudié ingeniería, hace 1000 años, la carretera, los que estamos más o menos de mi generación, la carretera de Montería a Cereté era en un material que se llamaba macadam, que parecía asfalto y que era ejemplo a nivel nacional de la mejor carretera de macadam, era Montería a Cereté. Y era divina. Yo valoré eso cuando estudié ingeniería, no tenía ni idea. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí cuando el profesor explicó eso. Yo quería llevarme a medio salón para Montería, pero todo el mundo pensaba en Coveñas, pero eso es un ejemplo. Bueno, ya no la tenemos así, pero fue un ejemplo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, muchas materiales de cantera, etcétera, que se pueden utilizar y que hoy hay estos proyectos de invención y de mirar qué es, y tenemos que utilizar lo que tenemos en nuestra zona. No tenemos que ir a buscarnos
la placahuella, que no es la solución para todo, pero se puso de moda porque alguien dijo, pero esa placahuella de pronto en Córdoba puede que no sea necesaria, y menos para nuestras vías terciarias. Y es que lo vemos no solo en Córdoba, o sea, nosotros es que tenemos 3 importantes concesiones en Córdoba. Autopista La Sabana, la de las Américas y la que pasa de Tierra Alta que pasa por la Y y sigue para Caribe. 3 inversionistas que llegaron a Córdoba. Y ahí está. Y entonces, pasado mañana, llega alguien y dice, no, pues es que el peaje, no, pues tenemos los peajes más caros o tenemos los, no lo sé, eso es una evaluación que hay que hacer y una contraprestación y un tema que hay que evaluar. Pero realmente, por algo están allá. O sea, ya hay departamentos que tienen si acaso una concesión, pero por ejemplo, dejar nosotros que crezca la ciudad y que ya era para que hubiéramos unido zona rural de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, todo el departamento. Yo me acuerdo cuando empezó Autopista La Sabana, uno de los ganaderos de Córdoba me dijo un día, oye, Mediana, y eso sí lo verán mis hijos. Cuando empezó Autopista La Sabana, le dije, lo verán tus hijos, no, lo verás tú y lo verás en 5 años. Y se hizo en 7. Y ahí está. Nosotros trabajamos en la ampliación del peaje, por ejemplo. Pero miren que gran parte de una de las cosas que nosotros, y hay muchos documentos para después compartir que me parece importante que ustedes los conozcan y que, por ejemplo, llegamos a las ciudades y llega el trancón, porque no tenemos, o sea, ¿qué se hizo para caminar rápidamente y llegar a la ciudad y el trancón para entrar? Y eso es lo que no podemos permitir en Córdoba. Y ya lo estamos viendo en el peaje, en el aeropuerto, y lo estamos viendo en unos punticos. Eso hay que solucionarlo pronto, porque si no, de nada sirve. Tema de la variante del Oric, qué caos. Es un tema ahí de una sustracción de una reserva, de un tema que tiene que solucionarse porque se necesita la variante por Oric. Y obviamente tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades afro, y todos ellos participan en la decisión del proyecto, pero ellos no tienen autonomía para pararlos. La consulta previa es un tema al que tenemos que seguir trabajando y tenemos que concertar y tenemos que protocolizar, pero tenemos que hacerle. Y tampoco es llegar a hacer e imponer obras porque sí, porque el señor o el dueño o el amigo de un alcalde o del gobierno de turno, etcétera, tiene el lote por ahí la voy a pasar para que... No, eso es lo que tenemos que llegar a priorizar y a saber cómo vamos a estructurar esos proyectos. Porque ahí es donde están esos mayores valores que decía Jorge ahora. Tenemos cosas súper sencillas para... No, pero buscamos el más complejo y el más complicado. Y lo importante es que si no tenemos infraestructura social, infraestructura sostenible, no nos vamos a desarrollar. Se quedará el bulto de plátano ahí. Y no vamos a hacer los chips de plátano que podemos ser el primer departamento del país en eso. Por ejemplo. Diana, en tu presentación hablabas mucho justamente de la conectividad y quiero preguntarte qué visión tienes sobre las oportunidades que salen para Córdoba a raíz de los puertos que está habilitando Antioquia, allá en el Urabá antioqueño, que hay varios proyectos adelante y que pues Montería principalmente queda mucho más cerca de esos puertos que otras ciudades intermedias de la región. Completamente, ahí lo mencioné en alguna de la conectividad con Antioquia y con el Darién y con estos puertos, porque realmente es mucho lo que podemos lograr exportar por allí. Esa vía de las Américas, por ejemplo, que es fundamental y que se está haciendo y hay que lograrla y hay que finalizarla y pues llega a una parte del Chocó, ¿sí? Y igual con Antioquia. Pero lo que yo decía, mira, nosotros no tenemos esos problemas de terreno desestabilizado como lo hay en Antioquia, como lo hay en el eje cafetero, como lo hay en la línea, aquí a la salida en Villeta, mira, la Ruta del Sol, que es un proyecto de 1.200 kilómetros, está parado por 22 kilómetros, que son entre Villetas y Guaduas. 22 pinches kilómetros tienen parado, o tienen parado no, porque el proyecto se está haciendo, pero lo que se demora la gente para pasar esa zona inestable y tienen Keyson, si tienen todas las infraestructuras geológicas y geotécnicas que queramos, y nosotros no tenemos esos problemas y no nos desarrollamos. Entonces, la conectividad con Antioquia es fundamental, no solo decir total y una ventaja, o sea, nosotros llegamos muy rápido por acá, por ¿cómo se llama? Por la vía de las Américas específicamente, ¿sí?
Ok. Arboletes, Gracias. toda esa zona y conexión allí. Javier, por favor. Buenas noches. Jairo, gracias por la invitación. Quería comentarles ahora que preguntó un compañero por qué se está haciendo. Yo creo que a nosotros nos corresponde es atrevernos como cordobeses a hacer en nuestra tierra. Les cuento de una experiencia cercana. Aquí en Córdoba no hay una máquina que hace un trabajo sencillito sobre tela que se llama sublimación. Y lleva esta empresa un año esperando que Afinia haga la conexión eléctrica. Porque esta máquina necesita una energía de carácter industrial. Y no ha logrado que Afinia lo haga. Un año. Ya el inversionista está fastidiado y quiere llevarse lo que ha hecho acá. También quiero contarles que Montería se ha vuelto un destino bastante interesante para maquilar confecciones. Aquí yo creo que este año se han abierto como 4 plantas de confecciones para marcas nacionales importantes como Pat Primo. Pat Primo está cosiendo ropa aquí en Montería. Yo creo que somos nosotros los cordobeses los que tenemos que atrevernos a hacer independientemente de lo que pueda hacer el Estado, porque hay inversiones que son posibles. Ahora que mencionaron el chip de plátano, yo siembro plátano, yo tengo plátano. Y en Cartagena, en la zona franca, hay una máquina para hacer los chips de plátano que consumen en la Florida. Y esta máquina no la usan porque no tienen materia prima suficiente y un costo. Pero me vine a Córdoba, me fui a buscar en el sector oficial apoyo para que como gremio trajéramos eso y no fue posible. No encontré eco en ninguna parte. Pero igual hay que persistir. Yo creo que a nosotros cordobeses lo que nos corresponde es persistir. Hablaban de La Palma, hablaban de la doctrina. Hoy en la doctrina van a construir una planta procesadora de aceite de palma. Sí. Y eso es importante. Pero cuando se empieza a discutir sobre la inversión nacional, empezamos a tener dificultades. Ojalá conocieran el estado de la vía Moñitos-Chinú. Eso es un desastre, de lo peor que hay en Córdoba. Y yo creo que en la costa. Entonces yo creo que ustedes, muchos de los cordobeses que están afuera, es atrevernos a invertir acá, en atrevernos, no dejar que nos vengan forasteros a hacer la tarea. Mire, en esto de la inversión de confecciones, yo creería que el 90% son gente que llegó a Córdoba a usar mano de obra cordobesa. Son pocos los cordobeses que están haciendo atreverse a hacerlo. Es que no nos hemos preparado para ser industriales. Creemos que solamente es ganadería, solamente es agricultura. Tenemos que cultivar ese deseo de ser industriales, hacer industria. Mire, de la confección les hablo. Ya esta persona tiene 30 personas trabajando. La mitad son campesinos, gente que vino del campo, que se formó en el SENA. Aquí mismo, aquí en Montería. Yo creo que nosotros debemos atrevernos como cordobeses a arriesgar capital en Córdoba. Creo que es mi posición, pues, que podemos hacerlo. Y persistir. Persistir es lo que necesitamos hacer. Gracias, Javier, y muy importantes tus aportes a partir de la experiencia que has tenido y tú además que tuviste la responsabilidad de participar en la administración pública muy temprano en tu carrera, pues debes conocer muy bien todos los obstáculos y las barreras que hay culturalmente para avanzar en esa industrialización que planteas. Bueno, ahí también Antonio José tiene la mano levantada. Sigue, Toño, por favor.
Aló, sí, ¿cómo están? Un saludo para todos. Hola, Antonio. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Diana, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Me parece muy chévere escuchar todas esas ideas que hay de proyectos en Córdoba. Sé que es difícil la realización y conseguir los recursos, pero de todas maneras, para mí es interesante ver todo ese número de ideas. Mi pregunta es un poquito fuera de tema y es sobre estos descubrimientos de gas que se han dado ahorita en la costa afuera, Córdoba y también en tierra. Y si hay algún plan de infraestructura relacionada con esos proyectos para desarrollarse ahí en, no sé si en Coveñas o en cualquier parte de Córdoba. ¿Sabes algo al respecto? Sí, realmente no tengo datos de los montos y de los proyectos, pero sí hay una conciencia de que todos estos nuevos descubrimientos y todas estas exploraciones offshore que podrían ser, necesitan una infraestructura, pero no tengo claramente cuáles serían los proyectos que estarían vislumbrándose en este sentido. Pero obviamente es un futuro bien promisorio. Y bueno, allí muy cerquita a Montería hay un tema de gas importante y creo que las vías actuales podrían suplir. Lo importante es conexión de las concesiones con las vías secundarias y terciarias, especialmente en el tema de gas allí tan cerca a Montería. Pero no sabría qué proyectos tendrían que desarrollarse en los otros. Yo escuché por ahí que alguien me dijo que estábamos compitiendo con Barranquilla para que el gasoducto de esos proyectos fuera o a Barranquilla o acá a Coveñas. No sé qué tan cierto sea. Sí es cierto porque ¿Sí? también lo escuché en una conferencia en Barranquilla y también estamos compitiendo, mira, con un tema con el eje cafetero. O sea, hay intención y hay atractivo de invertir en Córdoba. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que decía al principio nuestro querido doctor Bonet, tenemos una situación que no hemos aprovechado o quisiera tener Antioquia, nuestra ubicación, tener ese pedazo que nos tiene, que estamos ahí tan cercanos y tan, quisieran tener ellos, no. Y el pedacito lo mencionaba Jairo, el pedacito que tienen ahí están desarrollando proyectos portuarios y nosotros no. Y nosotros no. Entonces, ahí estamos. Yo creo que aquí hay que cambiar un tema de mentalidad. Yo creo que esto es parte de lo que nosotros tenemos que decir y decir las verdades como hay que decirlas y saber por qué no se está desarrollando el departamento y cuántas veces hemos visto proyectos que se han hecho una y otra vez y no se han terminado. Y se han destinado recursos suficientes para hacerlo. Y luego viene y cuestionamos a la ingeniería, pero es que hay una presión de todo. Y yo no quiero no solo defender, sino que vemos los carruseles de la corrupción, que hay que mencionarlos, porque hay que acabarlos. Porque es que no podemos seguir pensando que un acueducto se tiene que hacer 3 veces o que se destinaron los recursos para hacer una carretera y un puente y no se hicieron. Porque el mandatario de turno, el que sea, no estoy hablando solo en Córdoba, en el país. Y lo vemos. Pero es lamentable que nuestro departamento hoy esté entre los departamentos más corruptos del país. Cuando hay tanto talento, yo veía, miraba, yo quería poner, ¿por qué no creer en Córdoba al final de esta conferencia? ¿Cómo no vamos a creer en este departamento? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Quisiera Barranquilla tener un URRA, tener esa inversión, tener esa infraestructura. Hoy están aprovechando el embalse para generar por la energía solar. Quisiéramos tenerlo y no lo tenemos. Y tenemos unas lagunas de oxidación que son un desastre o que apenas están, por Dios, tenemos un problema de servicios públicos y de necesidades básicas insatisfechas en todo el departamento. Pero tenemos recursos de FINDETER que se han destinado y que ahí vemos proyectos importantes. Yo creo que aquí hay un tema básico y que son temas que son difíciles de tocar, pero hay que tocarlos y hay que reaccionar. Y tenemos que sacudirnos y decir, bueno, ¿por qué? Mire, yo me acuerdo cuando, y esto lo voy a decir porque me acuerdo cuando
cuando yo fui a la Sociedad Colombiana de Ingenieros al principio, el primera junta directiva, y pues no sé cuántos cachacos hay aquí en este coso, pero todos me han oído el cuento y lo voy a decir. Y empezaron a hablar de Córdoba, no, pues los paramilitares. Y empecé yo a decirles, a explicarles cómo era la situación de Córdoba, cómo los ganaderos no podíamos salir a las carreteras, y cómo no podíamos ir a la finca, y cómo a nosotros nos tocó dejar una finca abandonada y nos fuimos para Bogotá, y no solo muchas familias, y cómo nos robaban la res y todo, y ahí estamos. Y estamos allí en una comilla de un tema completamente que era responsabilidad de un Estado colombiano. Pero también, así como nos quedamos del Estado colombiano, también tenemos que ver cómo vamos a reaccionar con el Estado regional, con nuestros mandatarios y con todo el esfuerzo que hacemos. Es que ejercer éticamente una profesión, cualquiera que sea, no es fácil en este país. Y en el mundo, porque los valores se cambiaron. Entonces yo creo que son temas que hay que decir, y lamentablemente la ingeniería está sometida a una cantidad de presiones indebidas. Y lo vemos no en Córdoba, estoy hablando de carrusel a nivel nacional. Todos lo saben. Y más si somos costeños y más. Y yo me acuerdo, y me tocó a mí, cogí un mapita y expliqué a la junta directiva, invité a los presidentes y les dije qué era y por qué había nacido este fenómeno desastroso que nos manchó para siempre. Pero fue una reacción de un Estado que nos tenía abandonados. Yo creo que hoy aquí hay un grupo valioso y maravilloso para decir, oiga, tenemos que desarrollarnos y tenemos potencialidades y tenemos localización estratégica que no aprovechamos y tenemos una cantidad de tierras fértiles y tenemos un mundo de cosas. Y aquí en este grupo que Jairo me invitó, hay una cantidad de jóvenes valiosos que lo que tienen que ver es que lo que tenemos es que desarrollarnos y ser responsable con una actuación ética para beneficio de todos, pero no de unos cuantos. Yo creo que ahí está parte de lo que nosotros en Atalaya tenemos que combatir y tenemos que trabajar. Y no digo más porque de pronto me botan de aquí. Gracias. No, por el contrario, Diana, yo creo que esas son las reflexiones que queremos promover y provocar desde acá. Y fíjate que oyéndote se me ocurrió una idea que me tomo la libertad de plantearte. Creo que no hay mucha conciencia en la opinión, digamos, departamental de todo lo que tú has planteado esta noche, y de pronto puede ser una buena posibilidad que te prepares como una columna breve para que en algún momento en las columnas que Atalaya publica en el periódico, en el Meridiano, mandes ese mensaje de la importancia de la infraestructura y por dónde el departamento puede aprovechar como las oportunidades que tienes para tratar de darle eco y que no seamos solamente los 26, 27 que hoy hemos estado, sino que podamos tener más resonancia a esos interesantes planteamientos que has hecho. Entonces, de verdad que sí sería muy bueno que fueras pensando en una columna, ya luego te damos un poquito más de idea de cuáles son como las características de esos escritos para que vayamos adelante con eso. Claro que sí. Gracias. Bueno, Jairo. pues mil gracias nuevamente, Diana, por la charla tan interesante que nos has compartido, llena de información muy valiosa para todos. Por supuesto, a los participantes de esta noche, no solamente su agradecimiento, sino también el reconocimiento por los aportes hechos en sus intervenciones. Siempre es un gran placer encontrarnos todos los martes de cada mes al final de la tarde para hablar de temas regionales. Y desde ahora, pues a todos también invitarlos a la última tertulia de este año que vamos a tener a finales de noviembre. Aquí nos acompaña esta tarde Gloria Isabel Ocampo. Gloria es una persona muy cercana al departamento, también a Atalaya, y ha aceptado nuestra invitación para presentar un trabajo que en su segunda edición ha culminado recientemente sobre el desarrollo y la evolución de la ganadería en Córdoba a partir de la historia de la hacienda Marta Magdalena. Entonces vamos a tener un cierre de este año 2022 muy interesante con Gloria, a la cual están todos muy amablemente invitados. Y con esas palabras, en nombre pues del Consejo Directivo de la Fundación, reitero los agradecimientos a Diana por su presentación y a todos ustedes por su participación.
Para todos una muy feliz noche y los mejores deseos en el resto de esta semana. Mil gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jairo. Diana. Buenas noches. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Claro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias a todos.